tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy, 12 de abril del 2024, con ocasión del tercer y último encuentro tecnoformativo por lo que queda pues de este trimestre del 2024, el 2001, periodo uno. En todo caso, bueno, con esto pues lo que vamos a ver hoy concluimos la unidad curricular. Igual pues los invito, como siempre les he dicho, a que ustedes pues profundicen todos estos aspectos del derecho penal. Hoy vamos a ver pues la teoría de la pena o la pena. La teoría de la pena es un concepto clave en el sistema de justicia penal. Esta teoría se refiere a la justificación y el propósito detrás de la imposición de una pena a un criminal o una persona pues que está en conflicto con la ley penal, después inclusive de haber sido juzgado y declarado culpable de un delito. En términos generales, pues la teoría de la pena se basa en la idea de que la imposición de una pena debe tener un propósito y que dicho propósito debe ser beneficioso para toda la sociedad en conjunto, no solamente para el que se le impone o a la que se le impone la pena, sino también para toda la sociedad en conjunto. Hay varias teorías diferentes sobre el funcionamiento de la pena y estas teorías pues se han desarrollado a lo largo de la historia de la justicia penal. Una de las teorías más comunes es la teoría de la retribución. Esta teoría sostiene que la pena debe ser impuesta en proporción al delito cometido y que el culpable debe ser castigado por su mala conducta. Esta teoría pues suele ser defendida por aquellos que creen que la justicia es una cuestión de equidad y de justa compensación. Otra teoría importante es la teoría de la prevención. Esta teoría afirma que la pena debe ser impuesta con el objetivo de prevenir futuros delitos. Esta teoría se divide en dos principales subteorías, que es la prevención general y la prevención especial. La prevención general se refiere a que la imposición de una pena envía un mensaje a toda la sociedad de que el delito o ese delito no será tolerado y se castigará. La prevención especial, por su lado, pues intenta reformar al delincuente individualmente con el objetivo de prevenir la comisión de futuros delitos por parte del criminal. O sea, tiene una función pues como dual, ¿no? Finalmente, pues está también la teoría de la restauración, que se enfoca en restaurar las relaciones dañadas entre el criminal y la víctima y la propia sociedad. Se cree que la pena debe ser impuesta con esta finalidad y no solo para castigar al delincuente. Esta teoría también tiene en cuenta pues las necesidades y los derechos de la víctima del delito. Cada teoría de la pena tiene implicaciones diferentes para el sistema de justicia penal y cada una pues presenta ventajas y desventajas en el caso en cuestión. La teoría elegida de la pena pues afectará la forma en que se diseña y se aplica una pena criminal y cómo la sociedad en general ve y juzga el sistema judicial en su conjunto. Algunas características de la teoría de la pena, en cuanto a, pues bueno, teoría absoluta, tenemos que verificar y establecer que la teoría absoluta son las teorías de retribución. Las teorías relativas, la pena tiene una utilidad social, prevención general y prevención especial. La prevención general intimida a los individuos a fin de que no cometan delitos. Esa prevención general busca inhibir a los individuos a través de la intimidación de la pena. O sea, si haces esto, pues pasará esto. Y la prevención general positiva, pues una afirmación del derecho de un Estado social y democrático del derecho. Igualmente, cuando hablamos de la prevención especial, pues la pena influye directamente sobre la gente de manera individual. También pues se puede verificar una prevención especial positiva o ideológica, que es la función de la pena reeducadora, resocializadora e integradora del delincuente, una importancia del tratamiento pues penitenciario, y la prevención especial negativa o neutralizante, según Garofol, mantener alejado al delincuente y no juizarlo como tal internamiento pues asegurativo tendente pues a su neutralización, ¿no? Pues para que no cometa más hechos delictivos. El origen, evolución y aplicación, ¿no? En cuanto a la teoría de la pena, pues es muy controversial, es un tema discutido en el mundo jurídico. Pues se trata de una rama de la criminología que se ocupa de estudiar la naturaleza, origen, evolución y aplicación actual de las sanciones penales, más específicamente pues de las penas como tal, ¿no? El origen de la teoría de la pena se remonta al derecho romano y ha sido desarrollado a lo largo de la historia. En la Edad Media, por ejemplo, las penas eran muy severas
y se buscaba el castigo físico. En la Ilustración, en cambio, se buscó la justificación más racional y la reeducación del delincuente. En la actualidad, la teoría de la pena se centra en la retribución del delito. Igualmente, pues en esa prevención y en la rehabilitación del delincuente. En este sentido, pues se ha establecido que la pena no solo tiene una función punitiva, sino también una función resocializadora. Para poder entender la aplicación actual de la teoría de la pena, es importante pues distinguir entre las diferentes corrientes que se han ido desarrollando y que la han desarrollado. Por un lado están las teorías absolutas que defienden que la pena, como ya indiqué, debe ser retributiva y proporcionada al daño causado por el delito. En cambio, las teorías relativas buscan principalmente la prevención del delito y la reeducación del delincuente. Hoy en día, la mayoría de los sistemas jurídicos occidentales pues, se basan en las teorías relativas de la pena. Por ejemplo, pues la justicia restaurativa que busca, como también ya lo dije, la reparación del delito y las relaciones entre el víctima y victimario, victimario y víctima, ¿no? El estudio de la teoría de la pena pues, es fundamental para comprender la naturaleza y significado de la justicia penal y de su impacto en la sociedad. Esto es como la parte doctrinaria de la teoría de la pena. Ahora, ¿qué me dice la pena en el Código Penal? Vamos a buscar el Código Penal. El Código Penal nos indica desde el artículo 8 que las penas se dividen principalmente en corporales y no corporales. Las penas corporales, que también se denominan restrictivas de la libertad, son las siguientes: presidio, prisión, arresto, relegación a una colonia penal, confinamiento, expulsión del espacio geográfico. Son las penas de nuestro Código Penal que no está vigente, que es del 2005. Las penas no corporales son la sujeción a la vigilancia de la autoridad pública, la interdicción civil por condena penal, la inhabilitación política, la inhabilitación para ejercer alguna profesión, industria o cargo, la destitución del empleo, la suspensión del mismo, multa, caución de no defender o dañar, amonestación o apercibimiento, pérdida de instrumentos o armas en que se comete el hecho punible y pago de las costas procesales. Las penas se dividen también en principales y accesorias. Son principales las que la ley aplica directamente al castigo del delito, son accesorias las que la ley trae como adherentes a la principal, necesaria o accidental. Igualmente, pues la pena de presidio me indica el mismo Código Penal que se cumplirán las penitenciarías que establezca y reglamente la ley. Dicha pena comporta los trabajos forzados o fuera del respectivo establecimiento conforme lo determina la ley. En todo caso, pues los trabajos como tal serán proporcionales a las fuerzas del penado, a quien en sus enfermedades pues se cuidará en la enfermería del establecimiento en el caso de que pues, estos penados estén enfermos. Son penas accesorias, pues la interdicción civil durante el tiempo de la pena, la inhabilitación política mientras dure la pena, la sujeción de la vigilancia de la autoridad por una cuarta parte del tiempo de la condena desde que se determine. La pena de prisión pues se cumplirá en los establecimientos penitenciarios que establezca y reglamente la ley y en su defecto en algunas de las mismas penitenciarías destinadas al cumplimiento de las penas de presidio. En este caso se mantendrá la debida separación entre los condenados de una u otra pena. Cuando el tiempo de prisión no haya de exceder de un año después de deducido el tiempo de la detención computable según el artículo 40, no podrá el reo ser enviado a establecimientos penales de la nación situados fuera de los límites del Estado, Distrito Metropolitano de Caracas o territorio federal. Esto es lo que indica, sin embargo, bueno, a raíz inclusive de favorecer y de garantizar los derechos del penado, pues se hacen los traslados respectivos, inclusive por razones de orden familiar, ¿no? O sea, son muchas circunstancias que hoy en día se toman en cuenta en virtud inclusive con el Código Orgánico Penitenciario. ¿Ok? Son penas accesorias de prisión, la habilitación política durante el tiempo de la condena, la sujeción de vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena terminada esta. Esto es lo que me indica, pues de manera general, desde el artículo 8 hasta prácticamente, sí, el 36, nociones generales de la pena, tanto de las penas de presidio, las penas de prisión, las penas accesorias a cada una de estas, la forma inclusive de computarlas. Luego nos encontramos con la aplicación de las penas que está en el artículo 37 del Código Penal y que también pues es aplicable, ¿no? Hoy en día.
indica que cuando la ley castiga un delito o falta para ser comprendida con una pena comprendida entre dos límites, se entiende que la normalmente aplicable es el término que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad. Es decir, supongamos el homicidio. El homicidio, supongamos que tenga una pena de 5 a 10 años. Ajá. Término inferior sería 5. Término superior sería 10. Ese es el límite inferior 5, el límite superior 10. Se suma 5 más 10, 15, la mitad de 15, 7,6. 7 años, 6 meses. Ese sería el término medio. Esto es lo que me indica ese artículo, o sea, cuál es el límite inferior, cuál es el límite superior e inclusive pues el término medio, ¿no? No obstante, pues se aplicará la pena en su límite superior o en el inferior cuando así lo disponga expresamente la ley. También se traspasará uno u otro límite cuando sea necesario en virtud de la disposición legal que ordene aumentar o rebajar la pena correspondiente al delito en una cuarta parte, que entonces pues se calculará en proporción de la cantidad de la pena que el juez habría aplicado al reo si no concurriese el motivo del aumento o disminución. ¿Qué me indica este artículo? Estos son las agravantes y las atenuantes que se deben revisar y que se deben, bueno, establecer en el momento que se aplique la pena. O sea, eso es la llamada dosimetría penal, ¿no? Y pues me indica que el juez pues debe verificar todas estas circunstancias atenuantes y agravantes en el momento de aplicar la pena. Igualmente, pues está la conmutación y la conservación de las penas. En el artículo 48 me indica que a los 60 años termina toda pena corporal que hubiera durado por lo menos 4 años y la que para entonces hubiera durado menos y estuviera en curso se convertirá en arresto, si es de presidio o prisión, hasta que transcurran los 4 años. Son pues también casos en que se verifica si efectivamente la persona tiene 70 años, depende del ilícito cometido. O sea, son muchas circunstancias las que se operan en el momento de revisar las penas, ¿no? Y sobre todo el juez de ejecución. Cuando hablamos de pena, es que una persona, pues lógicamente ya ha sido condenada, declarada culpable, declarada penalmente responsable. En el artículo 60 está la premisa general en cuanto a algunos principios, lo que es la responsabilidad penal y las circunstancias que las excluyen, atenúan, agravan, y que lo que voy a indicar a continuación, pues forma parte inclusive del verbo de nosotros los abogados. Indica, la ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta. O sea que la ignorancia de la ley no excusa de su incumplimiento como tal. Igualmente, del artículo 60 en adelante están algunos parámetros en cuanto a la teoría del delito, los elementos del delito, esas causas de justificación y las causas de exculpación, ¿no? Que son propias pues, y forman parte de la teoría de la pena. Entre ellas, pues el artículo 62, 63, que me habla de cuando el estado mental indicado en el artículo anterior, o sea que no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido, estado de enfermedad, que son las causas de inculpabilidad o sí, de exculpación, ¿no? Por razones de acción, pero una acción que va, es una acción, por decirlo así, atenuada, porque no es una acción con intención, sino es una acción producto de una ejecución de un suceso, pero en este caso por una condición especial. En el caso particular, hallándose dormido, ¿no? Los sonámbulos. Son situaciones particulares que efectivamente se pueden dar, o sea, no es que no se puedan dar, sí se pueden dar y que una persona pues puede cometer un hecho delictivo, pues también regula en nuestro Código Penal esas formas, ¿no? Igualmente, pues no es punible, según el artículo 65, el que obra en cumplimiento de un deber, en ejercicio legítimo de un derecho o oficio o cargo sin traspasar los límites legales. Estas son formas, inclusive, pues bueno, de verificar responsabilidad o no, formas de atenuar o de agravar, ¿no? La pena. Igualmente, pues se consideran circunstancias atenuantes las establecidas en el artículo 74, entre ellas ser el reo menor de 21 años y mayor de 18 cuando cometió el delito, no haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo, haber precedido injuria o amenaza de parte del ofendido, cuando no sea tal de gravedad para la aplicación del artículo pues 67. El artículo 67 me dice el que comete un hecho punible con arrebato de intenso dolor determinado por justa provocación será castigado. Claro, estos son
parámetros especialísimos en el momento de revisar la pena y de poderla aplicar. O sea, no todos los casos son iguales y pues cada uno tiene su particularidad. Y están las formas agravantes, entre ellas, no vamos a nombrarlas todas, eso está contenido en el artículo 77, ejecutarla con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable obra de traición o sobreseguro, aumentar deliberadamente el mal del hecho causando otros males innecesarios, eso es otra forma de agravar el hecho punible, agravar la pena, ejecutarlo con ofensa o desprecio al respecto que por su unidad sexo mereciera el ofendido o en su morada cuando éste no haya provocado el suceso, que el autor con ocasión de ejecutar el hecho para perpetrarlo se hubiera embriagado deliberadamente, eso también es un agravante. Bueno, y con esto pues concluimos ya el programa académico. Nuevamente, pues les doy las gracias por compartir estos espacios tecnoformativos. Le doy las gracias al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, pues también por permitirme hacer uso de estos medios tecnológicos y bueno, por seguir impartiendo clases a través de estas vías que estamos lejos, pero a la vez cerca, nos acercan a través de la parte informática y de todo su equipo técnico. Bueno, con esto concluimos pues el programa académico, como ya indiqué. Nos vemos en próxima oportunidad, en próximo trimestre y bueno, en el transcurso de la vida, si Dios nos pone en el mismo camino. Hasta luego, feliz día y bueno, estén pendientes, ya queda la unidad 4, la entrega de la actividad 4, la frase para la actividad 4 ya está en la clase anterior y bueno, estamos en contacto por el aula virtual y por mi abonado telefónico que aparece en el plan de evaluación. Hasta luego y feliz día.